Antes de que el primer resplandor del alba pintara el horizonte en el oriente, Gisla abandonó su refugio y se dirigió a Caris. Sabía por experiencia dónde podía escuchar los cotilleos sin que su presencia fuera advertida. La plaza del mercado, en el centro de la ciudad, las estrechas calles empedradas donde las mujeres parloteaban en los umbrales de las puertas, el puerto, donde la actividad era casi incesante. Hoy parecía que la suerte le sonreía, porque junto al puerto encontró un gran grupo de mujeres que esperaban la flota pesquera con su botín. Las mujeres de los pescadores de Caris sabían todo lo que sucedía en la ciudad y hablaban sin cesar de ello. Así, escondida en las sombras, inadvertida, Gisla observó, escuchó y guardó en su memoria todo lo que oyó. Ese día y los que siguieron aprendió mucho. Se enteró no solo del nombre de Anir, sino también de sus costumbres, a dónde le gustaba ir, qué le gustaba hacer, a qué horas era más probable que saliera solo de la gran casa en la cima del acantilado. «El joven señor ayer salió a cabalgar», decían las mujeres. O bien, «Hoy el joven Anir pasó temprano por la ciudad. Seguramente fue a pescar. No volverá a casa hasta el atardecer». Gisla descubrió, emocionada, que Anir pasaba mucho tiempo solo, al parecer satisfecho con su propia compañía. Le interesaban muy poco los deportes más agitados, como la caza, las carreras o la lucha que tantos jóvenes de su posición disfrutaban, y prefería salir a recorrer en largas cabalgatas los páramos del interior o caminar en lo alto de los acantilados, desde donde podía contemplar el mar y los pájaros que anidaban en los altos promontorios. Iba a pescar con frecuencia a Canstips, o a cualquiera de las otras pequeñas bahías y calas de la costa. Fue en una de ellas que Gisla finalmente juntó coraje para hacer su primera maniobra. Era un buen día para la pesca. La lluvia de la noche anterior había dejado el mar sereno, y ahora había una suave bruma en el aire que alentaba a los peces a acercarse a la superficie. Una hora después del amanecer, Anir descendió por el sendero del acantilado y se dispuso a pasar un día de placentero trabajo. Gisla lo vio desde su puesto, agachada entre las piedras de un antiguo túmulo funerario en el acantilado, y en su delgada carita apareció una sonrisa. Se puso en pie y corrió por la cima, escondiéndose para que él no la viera si alzaba la cabeza, hasta que llegó a la cala vecina. Allí no había sendero para bajar, pero esto no fue un obstáculo para Gisla, y al cabo de unos minutos se hallaba abajo, al borde del agua. Poco rato después, un ruido confundido entre el chocar de las olas contra las rocas hizo que Anir levantara la cabeza. Ya había pescado un espléndido róbalo y esperaba que otro cayera en el anzuelo, cuando oyó aquello no coincidía con el ritmo de la marea. Escudriñó con la mirada y divisó una elegante forma oscura que se movía junto a unas rocas, a unos 6 metros de la costa. De repente, una gran ola se alzó y la forma se lanzó contra la verde muralla de agua, ondulando y sumergiéndose con gracia, hasta que la ola rompió en la orilla y se disolvió en un revoltijo de espuma. Cuando la resaca ya se retiraba, una cabeza manchada y con bigotes salió a la superficie, a solo 3 metros del reborde donde estaba sentado Anir, y el joven, por encima del rugir del mar, oyó la melancólica y dulce llamada de una foca. Una sonrisa de placer curvó los labios de Anir, que silbó para responder al grito de la foca, como había aprendido de niño. Los grandes ojos pardos de la criatura parpadearon lentamente, y su cuerpo se estremeció como si sintiera placer. Acto seguido se sumergió con tal rapidez que los ojos del joven apenas si pudieron seguirla, y desapareció. Anir esperó todo el día que reapareciera, pero no volvió a verla. Estaba decepcionado porque amaba a los animales. Además, se decía que hacerse amigo de una foca traía buena suerte. Pero Anir no sabía, no podía saberlo, que mientras él pasaba el día sentado en el reborde rocoso con la caña de pescar a un lado, la foca no se había marchado de la bahía y aún estaba cerca, más cerca de lo que él hubiera imaginado. Refugiándose en una pequeña cueva justo a la vuelta del promontorio, donde dejó su disfraz, Gisla se sentó en una roca sobre el agua y, abrazándose a sí misma, se dedicó a revivir y saborear el maravilloso instante en que él la había llamado. Deseaba con todo su corazón haber tenido el valor de permanecer junto a Anir, pero el valor llegó con el tiempo. Al principio solo se atrevía a contemplar a Anir a la distancia, y lo hacía siempre que podía. Luego comenzó a seguirlo sin que él se diera cuenta. Nunca lo hacía con su verdadera apariencia, y pensaba que jamás se atrevería a hacerlo, sino con la de las bestias y las aves que él amaba. Ella era una experimentada transformista, y solo su imaginación era el límite de su ingenio para cambiar de aspecto. Cuando Anir cabalgaba por el páramo, en su yegua alazana favorita, Gisla era una zorra, o un armiño que corría invisible tras él. Cuando iba a pescar, era otra vez una foca, que entraba y salía del agua, mirándolo a través de una verde cortina de agua. En una ocasión, magnífica,
Gisla fue un águila que volaba en lo alto sobre el joven mientras él ejercitaba a la yegua en la cima del acantilado. Esta hazaña fue breve, sin embargo, porque carecía de la energía necesaria para mantener simultáneamente el poder de volar y el de cambiar de forma por mucho tiempo. De múltiples maneras y bajo múltiples apariencias, Gisla continuó su cortejo, no correspondido, del hijo del señor del lugar, y su amor por él no solo no apartó sus garras de su corazón, sino que las hundió más profundamente, con más fuerza. Anir, claro está, no conocía los sentimientos de Gisla, y en honor a la verdad hay que decir que por mucho tiempo ni siquiera supo de su existencia, porque Gisla se cuidó mucho de no abandonar un solo instante sus disfraces cuando él podía verla. El joven podía sonreír a la corza que inesperadamente cruzaba su camino. Quizás escuchaba con placer y admiración el canto del pájaro posado en un árbol encima de su cabeza, pero no veía a Gisla ni sabía nada de ella tal como verdaderamente era. Al principio, Gisla se conformaba con esta situación, porque a pesar de que no podía mostrarse ante Anir y decirle «aquí estoy y te amo», al menos podía fingir que esto ocurriría algún día, y mantener así encendida la pequeña llama de la esperanza. Pero a medida que pasaban los meses y se sucedían las estaciones, Gisla comenzó a anhelar algo más. Ya no le bastaba con adorar a Anir de lejos. La pequeña llama quería convertirse en una hoguera, y por fin Gisla se armó de valor para dar el paso más grande y más audaz que jamás se atreviera a dar. Para llevar adelante su plan, eligió la apariencia de una foca moteada, porque de todas las criaturas cuya forma había adoptado, el solitario mamífero marino era al parecer la que más gustaba a Anir. El joven se hallaba sentado, como siempre, en su reborde favorito, cuando una vez más, como ya había sucedido antes en numerosas ocasiones, vio la conocida cabeza gris alzarse por encima de las olas. Anir le silbó, como lo hacía siempre, deseoso de que el animal perdiera su miedo y se acercara. Si los hombres y los animales pudieran comunicarse, quizá conseguiría que la foca comprendiera que no deseó hacerle daño sino ser su amigo, pensó. De pronto su cuerpo se puso tenso al darse cuenta de que la foca, en lugar de mantenerse a distancia como siempre, se dejaba arrastrar por las aguas hacia el reborde donde él se hallaba. No se dejaba llevar por la corriente, sino que estaba nadando activamente hacia él, acercándose con prudencia pero decidida. Anir contuvo el aliento, olvidó el sedal y miró la escena con los ojos abiertos, ilusionado. No se atrevía a decir una palabra por miedo a espantar a la foca, pero mentalmente la alentaba con fervor. «Adelante, bonita, por favor, acércate, que no te haré daño». Gisla no podía adivinar los pensamientos de Anir, pero en su sonrisa y en la luz que brillaba en sus ojos percibió algo de lo que él sentía. El corazón de Gisla pareció revolverse en su pecho mientras la invadía un sentimiento mezcla de alegría y terror. Estuvo muy cerca de perder el valor y sumergirse con un grácil movimiento de la cola para huir, pero algo la detuvo, quizá la imperecedera llama de su esperanza, y permaneció durante unos instantes flotando sobre las olas, mirando a Anir con expresión solemne e indecisa en sus grandes y oscuros ojos. Anir, muy lentamente, se agachó sobre la roca y alargó la mano. «Bonita, foca bonita». Nunca le había hablado antes, y un estremecimiento recorrió el disfrazado cuerpo de Gisla. «No te haré daño. Ven conmigo. Ven, que quiero ser tu amigo». La sonrisa de Anir se transformó en una risa de placer cuando la foca, con cautela al principio, pero luego más confiada, nadó hacia él. Era como si hubiera comprendido sus palabras. Se hallaba cada vez más cerca, hasta que el lustroso cuerpo del animal tocó el muro de roca debajo de Anir. La criatura levantó la cabeza del agua y empujó con el hocico los dedos estirados del joven. Gisla supo que atesoraría ese instante durante todos los años que le quedaran de vida, y podían ser varios siglos, porque su raza no envejecía de la misma manera que los seres humanos, como el más feliz y emocionante que había experimentado jamás. Apenas podía sentir el contacto de la mano de Anir a través de la gruesa piel de la foca, pero el efecto que causó en ella fue tan intenso como si le hubiera caído encima un rayo, sin dañarla pero dejándola estremecida de la cabeza a los pies. Emitió un sonido que era una mezcla de gemido y ronroneo, y Anir volvió a reír. «Aquí, bonita, ¿te gusta que te acaricien? ¡Qué hermosa piel tienes! Es como una seda gruesa. Ven aquí», exclamó Anir, echándose hacia atrás y palmeando el reborde rocoso junto a él. «Hace muy buen día. Ven a tomar el sol conmigo, foquita. Siéntate junto a mí y disfruta del sol. Yo trataré de coger peces para calmar el hambre de los dos». No fue necesario que repitiera la invitación. El miedo y la timidez ya eran para Gisla cosa del pasado. Rápidamente nadó hacia un lugar donde las rocas descendían en suave pendiente hacia el mar y le permitían salir del agua. Avanzó por el reborde hasta donde estaba Anir y se acomodó junto a él, temblorosa y con los ojos brillando de felicidad.
Ignorante de la verdad, Anir estaba encantado, maravillado ante la manera en que la foca parecía comprender sus palabras. Así permanecieron hasta que terminó el día el joven señor y su nueva compañera. Anir acariciaba la cabeza de Gisla y se reía ante el ronroneo con que ella le respondía. Le dio más de la mitad de los peces que cogió, y aunque a ella en verdad no le gustaba el pescado, los comió con placer porque eran presentes de Anir. Cuando él le hablaba como si fuera un viejo y querido amigo, Gisla bebía cada uno de sus palabras, como si se tratara del más dulce de los vinos, y al escucharlo, se maravillaba una vez y otra ante el milagro que le había otorgado la suerte. Pensaba que era más feliz que cualquier criatura viviente, porque Anir estaba junto a ella. La había tocado, era su amado y ahora también su amigo. El mundo era perfecto y la dicha de Gisla completa. Ese día tan mágico y hermoso fue para Gisla solo el primero de otros muchos días semejantes. Las estaciones se sucedieron. Al verano siguió el otoño, a este el invierno, tras el invierno la esperada primavera, y el vínculo entre la pequeña transformista y su adorado Anir se hizo aún más fuerte. El joven no comprendía lo que realmente había tras los extraños y maravillosos acontecimientos que sucedieron aquel año, y los otros 2 que siguieron. Él creía, y cómo no hubiera podido pensar así, que, por alguna razón misteriosa, no solo la tímida foca, sino también otras criaturas salvajes de la costa, del páramo y de los bosques habían aprendido repentinamente a confiar en él. Primero fue una joven corza, una criatura exquisita con grandes ojos pardos y patas tan delgadas como tallos de flores. Anir la había entrevisto de lejos, pero ahora, siempre que él acudía al bosque, ella lo buscaba, corría a su encuentro y esperaba ilusionada que él acariciara su pequeña cabeza. Y luego la liebre, nerviosa y de largas orejas, con la nariz siempre olfateando alerta para prevenir el peligro, que saltó para sentarse junto a Anir en la hierba, al borde de un campo sembrado de maíz. Y las aves canoras que descendían de los árboles para posarse en su hombro y cantar para él. La zorra, con su hermosa piel rojiza, que sacudía la espesa cola para demostrar el placer que sentía con sus caricias. Todos los animales lo amaban, todos, y Anir correspondía a ese amor. Ellos eran sus amigos más queridos. En cuanto a Gisla, estaba convencida de que nada podía amenazar su recién encontrada felicidad. Foca o corza, liebre, zorra o ave, cualquiera que fuese la forma que escogiera, era la amada de Anir. Lo sabía porque él se lo decía mientras acariciaba su piel o sus plumas, le daba trozos de pescado o migajas para comer, o le hablaba con palabras dulces y cariñosas. Ella le pertenecía y él la amaba. Y así él, de una manera sutil, también le pertenecía a ella. Con este conocimiento a salvo, y seguro como una piedra preciosa que llevara junto al corazón, Gisla se había sentido maravillosa, completamente feliz. Hasta esa noche. El cielo estaba cada vez más oscuro. Las nubes cargadas de tormenta ya casi estaban sobre sus cabezas, y el sol poniente no era más que una delgada línea del color del fuego en el horizonte. Gisla podía oler la lluvia que se aproximaba y podía verla moviéndose en columnas grises sobre el mar. A la distancia, un rayo iluminó fugazmente el cielo, pero demasiado lejos como para que se oyera el ruido del trueno. Gisla miró fijamente los carros, las antorchas y a la joven del pelo dorado, y deseó que los cielos se abrieran y provocaran una gran riada que los barriera a todos hasta el océano, para que allí se ahogaran en el más profundo de los abismos. Pero los antiguos dioses que hubieran podido concederle este deseo estaban muertos e idos para siempre, y los cielos no respondieron a la ferviente plegaria de Gisla. En su lugar, los hombres estaban ayudando a la joven de pelo dorado a subir a un caballo. El resto de la comitiva también se había procurado monturas y ya estaban todos por abandonar el carro roto y seguir la marcha hacia Caris. La procesión se alineó, las llamas de las antorchas, cómo odiaba a Gisla su luz, ardieron con luz mortecina, y luego se apagaron cuando una fuerte ráfaga de viento sopló repentina y violentamente desde el sudoeste. Tras una orden del jefe, la comitiva se puso en marcha en la oscuridad. Después de la partida, Gisla observó un largo rato agazapada entre las rocas. Comenzó a llover, pero a ella no le importó que la empapara, ni que convirtiera su pelo en mojadas colas de rata, que descargaban pequeños arroyos sobre su cuerpo. Solo se puso en pie cuando los rayos comenzaron a estallar poco menos que sobre su cabeza, y el primer gran bramido del trueno sacudió los peñascos. La joven del pelo dorado había venido a quitarle a Anir. Gisla no podía pensar en otra cosa, y el pensamiento la quemaba como una fiebre. La joven había llegado, y el día en que Anir se casara con ella, el corazón de Gisla moriría y se convertiría en polvo. Gisla se había esforzado por convencerse de que los rumores eran falsos, de que la encantadora novia del este no existía, y de que no habría boda,
y de que el vínculo entre ella y Anir no podría ser roto. Pero ahora ya no podía continuar con esa ficción. La verdad se había impuesto cruelmente, y ella ya no podía seguir negándola. En medio de su tristeza, la autocompasión comenzó a ceder su lugar a un sentimiento nuevo. Hasta ahora solo había pensado en sí misma. Pero, ¿y Anir? ¿Qué sentía él en esta terrible noche? Él no amaba a esa joven de pelo brillante perteneciente a la especie de los humanos. No podía amarla, porque él ya tenía otro amor, un amor verdadero. ¿Qué habrían hecho los suyos? ¿Qué habrían dicho y con qué lo habrían amenazado para obligarlo a esta boda sin amor? El corazón de Anir no pertenecía a la joven del este, sino a Gisla. Ella lo sabía, porque Anir se lo había dicho. De repente, Gisla comenzó a temblar. Esa boda no debía realizarse. Es posible que Anir estuviera atrapado en la telaraña que otros habían tejido y fuera incapaz de hacer nada. Pero ella no se encontraba en la misma situación. Así pues, la salvación de Anir, la salvación de ambos en verdad, estaba en sus manos. Ella no dejaría que la boda se llevara a término, y conocía una manera de impedirla. Gisla miró al cielo, y un relámpago brilló en las cimas de los riscos, como si respondiera a sus pensamientos. Los elementos eran sus amigos, el viento iba a transportarla, y los rayos y los truenos le iban a dar el poder que necesitaba. Sí, ella podía hacerlo, podía hacer cualquier cosa por Anir, con solo desearlo. Las alas que tenía en la espalda se irguieron como frágiles velas. Gisla las desplegó, probando su fuerza, y luego voló hacia arriba, más allá de los riscos, y bañada por la lluvia y arrastrada por el vendaval, se dirigió hacia Caris.